Pues vamos a comenzar, ingenieros, por favor, cualquier comentario, duda, háganmela saber, no importa que me interrumpan, no hay ningún problema. Entonces, vamos a iniciar con nuestra plática de gestión de riesgos para la industria automotriz, el cual lo hemos preparado el día de hoy por medio de, ahora sí que el grupo CTI. Esperemos que sea de su agrado y vuelvo a repetir, cualquier duda, estamos a sus órdenes. Entonces, a ver, hoy en día hablamos mucho en cuestión de riesgos. Muchas de las veces pensamos que el riesgo, la palabra riesgo es lo más feo que nos pueda llegar a suceder o es algo que está relacionado con peligro o cuestiones pues malas o negativas. Y pues ahorita la slide que ustedes están viendo pues nos da varios conceptos. El primero es identificación del riesgo, que eso es lo primero que necesitamos conocer, necesitamos identificar el riesgo. Lo segundo es análisis del riesgo. El tercero es coberturas, o sea, hasta dónde puedo yo tener ese riesgo o hasta dónde puede llegar o impactar. La cuarta es el seguimiento, porque obviamente necesitamos conocer hasta dónde, qué es lo que podemos llegar a hacer, tanto como solución como en cuestión de riesgos. La parte de la ejecución, esto es algo muy importante, porque acuérdense que la parte de ejecución de riesgo, pues conlleva pues muchas otras partes interesadas, como nos lo menciona la norma. Y la otra es el control. Acuérdense que mientras tengamos el riesgo controlado lo podemos mitigar o lo podemos disminuir, más no lo podemos quitar, lo podemos nada más controlar. Entonces, esta es una parte muy importante porque, de hecho, esto viene basado de acuerdo a ISO 31000-2018, que precisamente nuestra norma se llama gestión del riesgo. Entonces, todo esto está basado, ingenieros, en nuestra norma ISO 31000-2018. Es la más reciente y es la que pues ahorita estamos todos trabajando. Entonces, dentro de hecho de la misma curso que hacemos ahora sí que de formación de auditores, también hablamos un poquito de esta norma porque pues es necesario que ustedes lo conozcan. Entonces, vamos a iniciar con lo que es la definición del riesgo. Aquí lo que nos dice la norma ISO 31000, ya la versión 2018, es que es un efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Y como nota 1 nos dice que a la entrada, ahora sí que el riesgo puede ser un efecto en una desviación respecto a lo previsto y puede ser positivo, negativo o ambos. Entonces, acuérdense que no todos los riesgos pueden ser, ahora sí que negativos. También lo que nos dice la norma es que pueden ser positivos. Entonces, y puede abordar, crear o resultar oportunidades y amenazas. ¿Por qué? Porque si hay un riesgo positivo, entonces se puede convertir en una oportunidad. Se puede surgir una mejora de lo que nosotros estábamos pensando que a lo mejor podría ser algo malo y resulte que es algo bueno. Entonces, por eso la norma nos dice que puede ser un efecto tanto positivo o negativo. Y la parte 2 o la nota 2 nos dice que los objetivos pueden ser diferentes aspectos y categorías y se pueden aplicar a diferentes niveles. ¿A qué se refiere con esto? Que no es nada más a nuestra organización, o sea, el riesgo también lo podemos llevar en la cadena de suministro, con lo que es los proveedores o incluso el cliente de mi cliente. ¿Quién es el cliente de mi cliente? Pues de los usuarios, o sea, nosotros. Entonces, obviamente esto también por eso nos dice que tenemos que ir viendo los diferentes niveles. Y la nota 3 a la entrada, con frecuencia el riesgo se expresa en términos de fuentes de riesgo, eventos potenciales, sus consecuencias y sus probabilidades. Entonces igual volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la frecuencia en la que se está presentando ese riesgo? Entonces tenemos que ver si es en varios eventos, qué consecuencias tiene y obviamente cuáles son las probabilidades que nosotros tenemos que ir manejando o controlando para ir mitigando el riesgo. Entonces, esta definición, ingenieros, es tal cual como sale en la norma. Ahora sí que
No estamos inventando el hilo negro, ingenieros, el hilo negro ya está inventado. Entonces, esto viene en la norma y esto hay que verlo porque precisamente en IATF nos pide la medición de los riesgos y como les comentaba, siempre nos van a estar, esa palabra ya va a estar, ahora sí que siempre. Y ahorita con lo que estamos viviendo del COVID, pues que creen que la norma ya nos está pidiendo, no sé si algunos de ustedes que estén trabajando actualmente en alguna organización automotriz, ya lo que es el sistema de gestión de calidad nos están pidiendo precisamente que tengamos ya lo que es la medición de COVID. ¿Por qué? Porque obviamente pues ya dicen que esto ya se va a quedar forever and ever, entonces lo que nos están diciendo es qué vas a hacer para controlar el riesgo del COVID. Entonces, bueno, ¿qué es la gestión del riesgo, ingenieros? Porque una cosa es el riesgo y la otra es la gestión del riesgo. Gestión, acuérdense que es la palabra, en pocas palabras, administración. Entonces, cuando nosotros hablamos de un gestor, el sistema de gestión de calidad, pues es el administrador del sistema de gestión de calidad. Y entonces, ¿qué es gestión del riesgo? Pues son las actividades coordinadas para dirigir y controlar la organización con relación al riesgo. Entonces, todas estas actividades que nosotros podamos implementar, llevar a cabo dentro de la organización, son las que nos van a ayudar a mitigar o controlar los posibles riesgos que incluso ya conocemos. Acuérdense que existen variables controlables y variables no controlables. ¿Cuáles son las controlables, ingenieros? Los que conocemos un poquito de control estadístico nos dicen que las variables comunes son las que ya conocemos y que incluso podemos medir de alguna forma el impacto. Los que, y las que no son o son especiales, nos dice control estadístico que las variables especiales son aquellas que las cuales se pueden llegar a presentar ocasionalmente y no sabemos en qué momento se van a presentar. Entonces, el riesgo es prácticamente eso, ingenieros. Tenemos que saber controlar o estar preparados, pues, para las variables comunes, que ya son las que conocemos, que podrían ser que, un ejemplo, pues yo tengo que controlar mi materia prima desde la entrada, entonces, ¿qué es cómo la controlo? Pues le doy especificaciones a mi proveedor. Pero, ¿qué podría ser una variable especial dentro de mi materia prima en general? Pues una variable especial podría ser que a lo mejor se cayó en el traslado del material, se cae una tarima, se golpea y obviamente, ¿qué va a pasar? Pues va a tener alguna consecuencia. Entonces, a lo mejor nosotros, pues, creemos que ya habíamos controlado el transporte, ya habíamos controlado las especificaciones, habíamos controlado, pero pues no podemos controlar el trayecto, ingenieros. Entonces, esa es una variable especial. Y esas son las que muchas de las veces tenemos que saber qué vamos a hacer. Entonces, para eso se necesita un plan de acción. Y entonces, ¿qué es? ¿Cómo lo vamos a hacer o cómo vamos a empezar, ingenieros? Pues miren, aquí lo que nos dice que en el ambiente de los negocios el término riesgo ciertamente se ha convertido en una palabra que puede tener cientos de implicaciones negativas, como ya lo habíamos dicho en un inicio. Siempre que hablamos o alguien nos dice, ten cuidado, no vayas a pasar esto, ¿qué nos están hablando? Riesgo, riesgo pero negativo. Entonces, dentro de la misma industria automotriz, en general, los riesgos dentro de la cadena de suministro nos pueden llevar a pérdidas de hasta 5% de los ingresos anuales. El costo por minuto, por ejemplo, para detener una línea de producción puede llegar hasta $500 por minuto. Y eso se quedaron cortos, ingenieros, porque déjenme decirles que dentro de mi experiencia es mucho más. Entonces, nada más para que vean lo importante de ir controlando la cadena de suministro, que es toda la proveeduría. Por eso las normas, ingenieros, y ahora sí que se los digo muy tristemente, las normas se hicieron para meternos en cintura, porque desafortunadamente, pues muchas de las veces lo único que hacíamos era pues que se vaya y ahí pues lo que llega a suceder. Entonces, muchas de las cuestiones que ahorita estamos viviendo es eso. Lo que quieren es que midas el riesgo y lo pienses más de 2, 3 veces antes de enviar una materia prima o un componente o un químico o un ensamble antes de
tienes que hacer un análisis. Y el costo, por ejemplo, hoy en día, ingenieros, también la norma, la ISO 31000 e incluso IATF, nos pide lo que es un ciberataque. No que nos lo pida, me refiero que te dice, ¿qué va a pasar si tú llegaras a tener un ciberataque? Que llegaran ahora sí que, a entrar a tu sistema y te lo bloqueen o te lo hackean. Entonces, ¿qué es lo que vas a llegar? ¿Qué es lo que vas a hacer? Yo he conocido hoy en día, ingenieros, empresas que se les han caído el sistema precisamente porque lo quisieron hackear y no les miento, han durado 2 a 3 días en lo que reanudan su sistema. ¿Por qué? Porque precisamente no midieron ese riesgo, pensaron, pues todo lo estoy guardando en la nube, tenemos a alguien de IT, nos está ayudando, todos los días lo respaldamos, sí, pero pues acuérdense que siempre hay la forma de cómo entrar. Entonces, hoy en día nos piden qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a medir y sobre todo, cómo lo vas a controlar. Y entonces, aquí lo que nos dicen las cifras, ingenieros, es que el costo de ciberataques puede llegar hasta $100,000 por hora la producción detenida. Y les vuelvo a repetir, eso es cierto porque yo lo he vivido. Incluso hace poquito fui a una empresa y me comentaron esto, no, es que se nos cayó el sistema, como quisieron entrar, e incluso nuestros embarques se tuvieron que parar y lo que hicimos fue mandar embarques con remisiones hechas a mano. ¿Por qué? Porque pues no tenían otra forma de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pero por lo menos lo arreglaron. Entonces, es un hecho que las empresas que no le pongan la debida atención a la gestión de riesgos, obviamente está en peligro de sufrir grandes pérdidas e incluso quedar fuera del negocio. Porque vuelvo a repetir, imaginen que les dijeran a sus proveedores a ustedes, híjole, pues es que no, ya no vuelve a suceder, te aseguro que te voy a mandar bien todo. Y de repente otra vez se vuelve a repetir, una vez más y una vez más. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes, ingenieros? Pues honestamente van a buscar otro proveedor, pues que no tenga ese riesgo, así de simple y sencillo. ¿Por qué? Porque ustedes los pueden llegar a parar también y el cliente de ustedes pues les va a decir exactamente lo mismo, sabes que pues te voy a cambiar, no porque seas malo, sino simplemente porque no gestionas los riesgos adecuadamente. Y pues de acuerdo a las encuestas que la empresa QAD, que son las de Sistema de Gestión Empresarial, hacen con ejecutivos de la industria automotriz en México, tanto armadoras como proveedores de autopartes priorizan los riesgos como siguen. Entonces, consideren lo siguiente, ingenieros, para ahora sí que su sistema o su análisis de riesgo. La primera es interrupciones en la cadena de suministro. La cadena de suministro, acuérdense que es toda la proveeduría y eso conlleva también Disculpen, las personas que tengan sus micrófonos pueden cerrarlos, más para que no se escuche ruido ambiental. Gracias. Perdón por la interrupción, ingeniera. No te preocupes, Diego, gracias. Les comentaba, la primera es las interrupciones en la cadena de suministro, que representa un 72%, ingenieros, y esto, voy a repetir, es toda la cadena de proveeduría, tanto como bienes como servicios. Entonces, no es nada más los bienes, me refiero, no es nada más la materia prima, también pueden ser los servicios. ¿Por qué? Porque un servicio, por ejemplo, de calibración que no te entrega a tiempo tus certificados puede llegar a representar un reclamo bastante fuerte. ¿Por qué? Porque tú no puedes liberar el material, tú no podrías medir, tú no podrías estar ahora sí que seguro que lo que estás mandando está dentro de especificaciones y entonces por estarte esperando ya vas a tener un riesgo de que tu cliente pues obviamente te pare o incluso te llegue a quitar el negocio. Entonces, por eso es muy importante que consideren estos números, ingenieros, y estos son, ahora sí que la neta, no los estamos inventando, esto lo saqué, ahora sí que estos gráficos los sacamos reales. Fallas en equipos operativos también representa un 72%, ingenieros. ¿A qué se refiere? Pues ya sabemos, a que la máquina pues
no le estamos dando el mantenimiento preventivo correctamente o el predictivo. Hoy en día IATF ya te pide predictivo y preventivo. Son dos mantenimientos totalmente diferentes. La mayoría cuando vamos o realizo auditorías me dicen es que pues hacemos preventivos pero no predictivos. Y hoy en día es un debe de la norma de IATF hacer predictivos. Entonces, pues tienen que empezar a realizarlos para que también podamos evitar estas fallas a los equipos. Y estoy hablando tanto equipos, tanto como máquinas, como jigs, como toolings, ahora sí que todo lo que nos esté sirviendo para hacer la conformación de nuestro producto o nuestro servicio. Desastres naturales, ingenieros, representan 42% y este de hecho también es real, porque ustedes, acuérdense que hemos vivido aquí en Querétaro inundaciones, hemos vivido pues fuertes aires, incluso hemos vivido pues por medio de los, ahora sí que de los problemas climáticos se han caído aviones, no sé si alguien de ustedes sepa, pero se han caído aviones dentro de las industrias y hemos tenido que correr pues con el riesgo de que se pare la línea. ¿Por qué? Porque se cayó el avión y obviamente pues no podemos arrancar. Y dentro de esto, los incendios, hubo un tiempo, no sé si alguien de ustedes recuerda, que en varios de los parques de aquí industriales del estado de Querétaro también se estuvieron incendiando y pues fue por cuestiones de riesgos químicos, en algunos fueron riesgos pues de descuidos humanos. Desafortunadamente pues todavía tenemos la costumbre, digo, los que fuman, de fumar dentro de las instalaciones o a escondidas y entonces estamos cometiendo o estamos buscando el riesgo de que llegue a suceder este tipo de cosas. Entonces, esto nos representa el 24%. ¿Y por qué no está clasificado dentro de los riesgos naturales? Porque como lo acabo de mencionar, porque a veces nosotros no pensamos pues bien y nos escondemos en el almacén o en el patio de atrás o por donde están las tarimas o a lo mejor en donde están cerca los tanques de carga para los montacargas y pues ya se cometió. Entonces por eso no está dentro de los desastres naturales porque también se ha visto o se ha estudiado que han sido por descuidos humanos. Y por huelgas, ingenieros, también, aunque parezca mentira, el 20% representa huelgas. ¿Por qué? Pues porque muchas de las veces tanto ha sido pues cuestión de los patrones como han sido también cuestión de los empleados. Entonces esto también representa, entonces todos estos medibles que estamos viendo ahorita son los que están priorizando los riesgos dentro de nuestro país. ¿Y qué es lo que nos está pidiendo entonces? Pues aquí nos dice que todo esto detiene la cadena de suministro y obviamente conlleva fuertes penalizaciones a la industria automotriz. Yo no sé si ustedes sepan, pero la industria automotriz es una de las industrias que más penalizaciones tiene, incluso más que la aeronáutica. ¿Por qué? Porque la aeronáutica se hace por proyectos, ingenieros, no se hace por series. Nosotros, los que estamos dentro de la industria automotriz, sí lo hacemos por series. Y entonces, si tú no cumples con ahora sí que con el estimado que comentaste, con el número de piezas que mencionaste que ibas a mandar, a producir y entregar, entonces ya tienes ahí una penalización. ¿Por qué? Porque se supone que estamos ahora sí que hablando en serio y en forma, y por eso es que debemos de ser eficaces y eficientes, ingenieros. Entonces, acuérdense que la eficacia siempre se va con el tiempo y forma, y la eficiencia se va con los costos. Entonces, lo que nos está pidiendo la norma también es esta parte, eficiencia y eficacia. Entonces, por lo que estar en control de los motivos que pudiesen detenerla es un tema clave para las empresas. Por eso hoy en día, ingenieros, muchas de las veces la parte de desarrollo a proveedores es la que nos ayuda con lo que es las interrupciones de la cadena de suministro. ¿Por qué? Porque lo que es el SQA, el SQD, el SQL, que ustedes me digan, es el que debe tener conocimiento amplio tanto de la norma como del análisis, como lo que es gestión de riesgos, como lo que es incluso proyectos, como lo que es incluso
manejo de soluciones, manejo de equipo. ¿Por qué, ingenieros? ¿Por qué? Porque precisamente él es el que les va a decir, oye, ¿sabes qué? ¿Tienes problemas? Bueno, vamos a buscar la solución. Para eso somos un equipo y tenemos que trabajar en conjunto para poder llegar a solucionarlo. Entonces, si ustedes no se sienten respaldados, pues levanten la mano y digan, oye, ¿sabes qué? Pues ya habíamos quedado en esto, pero pues ahora sí que no está funcionando o no me estoy llegando a lo que habíamos determinado, ¿cómo le podemos hacer? Y siempre tienen que buscar una solución, ingenieros. No, ahora sí que para eso sirve y para eso son los SQA, precisamente para, o los SQE o los SQD para que les ayuden. Entonces, dentro del mercado de la industria automotriz es cada vez más sofisticado y la competencia es más feroz. ¿Por qué? Porque obviamente todo el mundo quiere trabajar dentro de la industria automotriz. ¿Por qué, ingeniero? ¿Por qué no me voy a la aeronáutica? ¿O por qué no me voy a la alimenticia? ¿O por qué no me voy ahora sí que a la farmacéutica? Para empezar, pues obviamente la farmacéutica nos va a pedir algunas cuestiones legales y reglamentarias todavía mucho más fuertes y no es tan fácil de que te entreguen los permisos porque COFEPRIS es una de las organismos que más te va a pedir precisamente esta cuestión de los riesgos. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de que incluso es atentar a tu salud o a la salud de los demás. La aeronáutica, ¿por qué no tratamos de estar ahí? Pues porque voy a repetir, no sé, es por proyecto, un avión puede llegar a transformar hasta de 1 a 2 años y entonces obviamente ¿cuántos te pueden llegar a pedir? Pues muy poco material. Y entonces, ¿por qué todo el mundo queremos estar en la industria automotriz? Porque sabemos que la industria incluso se miden por ppm. ¿Qué significan las ppm? Pues partes por millón. Y entonces casi todas, y si no es que todas, nos medimos por ppm. ¿Por qué? Porque eso es lo que entregamos. Entonces, realmente por eso es que todos queremos estar dentro de la industria automotriz. Por eso es que es muy importante que nosotros conozcamos toda esta parte de la gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque obviamente, como dice aquí, cada vez se está volviendo más feroz la competencia y entre más conozcamos, mucho mejor. Entonces, para la fabricación de vehículos, han de realizarse proyectos con importantes restricciones de costo, especificaciones rigurosas y fechas de entrega inamovibles. El manejo adecuado de la incertidumbre es importante siempre, pero en este entorno es fundamental contar con herramientas prácticas para la gestión del riesgo. Entonces volvemos a lo mismo, si tú quieres entrar en esto automotriz, te van a decir, ok, quiero 3 cosas importantes. Costo. Acuérdense que hoy en día queremos más por menos. La siguiente, quiero que cumplan mis especificaciones e incluso las sobrepases. Y la tercera es, quiero en tiempo y forma. Entonces, esos son los 3 medibles que casi en toda la industria automotriz las vamos a encontrar, ingenieros. E incluso ustedes se las van a pedir a sus proveedores. Ahí sí no hay, ahora sí que moneda de cambio. Entonces, dentro de los últimos 2 años se han traído enormes retos y cambios de paradigmas para las empresas de fabricación de autos debido a la enorme reducción en las ventas derivadas de las crisis económicas. Bajo este entorno de estrés, la industria automotriz enfrenta la necesidad de realizar continuamente nuevos productos, realizar cambios a los existentes y modificar las líneas de producción muy rápido y con extraordinaria calidad. ¿A qué se refiere esta parte, ingenieros? Acuérdense que todos lo que nos piden es la competitividad. Entre más competente seas, y vuelvo a repetir, ¿que en qué se convierte la competitividad? Es exactamente, competitividad es igual a eficacia y eficiencia. Entre más eficaz y eficiente seas, mucho mejor. Hoy en día tuvimos apenas una crisis, ingenieros, que todos la saben, que es la del COVID. ¿Por qué? Porque pararon las industrias en seco y sobre todo la industria automotriz. ¿Qué es lo que sucedió? Que ahorita ya estamos trabajando a vapores y entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Ah, bueno, pues quieres entrar, pues entonces necesito que me hagas un producto nuevo, que me lo desarrolles, que además me lo des barato y cada que yo tenga una modificación, me la tienes que realizar. Y muchas de las veces las modificaciones son una de dos. O es por el mismo costo o le vas a subir, pero no tanto.
¿Por qué? Porque volvemos a repetir ahorita, todos lo que queremos es estar pues dentro de la misma industria. Y por ello se vuelve crucial para estas empresas utilizar metodologías para la gestión de riesgos en sus proyectos, con objeto de disminuir la posibilidad de tener desviaciones en los objetivos de producción. Se tiene la necesidad de identificar riesgos en todas las etapas de los proyectos y en sus principales grupos de actividades, evaluarlos cuidadosamente y establecer estrategias y acciones concretas para su manejo. Asimismo, procurar mejores herramientas de gestión para sus líderes de proyecto. Hoy en día, ingenieros, vuelvo a repetir, necesitamos conocer esto desde lo que es el nacimiento del proyecto. ¿Por qué? Porque si uno dice, no, sí, yo puedo y yo lo hago y es más, te invento un volante nuevo, sí, vas a poder, va a ser costeable, vas a tener la capacidad y la habilidad para poder realizarlo. Realmente tienes el conocimiento suficiente para poder ahora sí que llegar a lo que te está pidiendo tu cliente. O sea, todo eso es lo que tenemos que preguntarnos incluso antes de decir sí en un proyecto. Entonces, hoy en día las personas que llevan lo que es la parte de la PQP, ingenieros, si ustedes lo saben que es la parte de proyectos, tienen que conocer muy bien precisamente esta parte, lo que es la gestión de proyectos. ¿Por qué? Perdón, la gestión del riesgo. ¿Por qué? Porque desde ahí tenemos que ver si sí vamos a poder y si no, ¿cómo lo vamos a controlar? ¿Por qué? Porque acuérdense que la persona que lleva proyectos no es el que lleva todo, no lleva la gente, no lleva la parte de compras, no lleva la parte de materiales, no lleva la parte de los controles estadísticos. Entonces, él es el gestor, él es el que está presentando, pero al final tiene que tener contemplado todas esas partes interesadas internas. ¿Para qué? Para poder lograr, como bien lo dice aquí, con los targets o con los objetivos que nos está pidiendo la organización. Aquí ya no es tanto quién es el mejor, sino también quién es el mejor y quién es el más rápido. ¿Por qué? Porque eso es lo que quieren hoy en día. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Precisamente, como dice aquí, pues tenemos que conocer las herramientas que nos puedan ayudar y ser buenos líderes dentro de la misma organización. Ya no basta nada más con decir, pues yo se lo pasé a mi compañera de recursos humanos y pues ella que se haga bueno. No. A ver, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo es la parte más rápida de poder realizar esto? Entonces, todo esto conlleva precisamente el conocimiento de la gestión del riesgo. Entonces, a través de intervenciones especializadas como estas, han logrado tener un mayor número de proyectos exitosos, con la consecuente reducción en costos de proyectos, disminución en tiempos de entrega e incremento en la calidad de los productos. Los directores ejecutan proyectos para modificar la producción, adaptar la organización, mejorar la relación con proveedores y clientes y realizar cientos de ellos cada mes, a través de una gestión ordenada y sistemática del riesgo en los proyectos de la organización. Buscan disminuir las desviaciones de costo, tiempo, alcance y calidad. Entonces, una vez que conocemos esta herramienta, ingenieros, ¿cómo es que vamos a conocer esta herramienta? Volvemos a repetir, acuérdense que la norma IATF e incluso ISO 9001, que es la mamá de IATF, nos dice pensamiento basado en el riesgo. Y la misma norma te da como referencia la ISO 31000, que es la que vimos en un inicio. Esa, ingenieros, ¿quieren conocer un poco de esa norma? Yo los invito a que entren a San Google y pongan ISO 31000. No van a encontrar la actualizada, que es la 2018, no, porque obviamente la actualizada tiene un costo, pero sí van a encontrar la anterior, que es creo que la 2011. Entonces, lo que pueden hacer es por lo menos leer lo que menciona la norma y ahí, aunque ustedes no lo crean, viene una serie de pasos, viene una serie de gestiones, viene una serie de herramientas que nos ayudan a mitigar o controlar los riesgos. E incluso está dividida en que nos dice, ¿quieres medir el riesgo de salud? Utiliza tal herramienta. ¿Quieres medir el riesgo en cuestión de financiera? Utiliza tal herramienta. ¿Quieres medir un riesgo, por ejemplo, de un proceso? Adivinen a cuál lo van a mandar. A lo que es el análisis del modo y efecto de la falla.
a lo que es una MEF. Entonces, te van a mandar a la MEF. No te dice cómo hacerlo, ingenieros, porque acuérdense que la MEF es una herramienta aparte. No te van a decir, pero sí te dice, ¿quieres gestionar el riesgo de tu proceso? Entonces utiliza una MEF. Y entonces ya te mandan a las Core Tools. De hecho, los que estén dentro de las industrias BDA, saben que ya cambió la MEF, ahora ya tenemos una edición, no es quinta edición, es primera edición AMEF BDA, de la cual precisamente los que ya hayan entrado o ya conozcan un poquito de esta herramienta, se van a dar cuenta que uno de los cambios más grandes fue esa. Nos pide gestionar el riesgo desde lo que es la iniciación del APQP, dentro de sus 5 etapas. Entonces, es indispensable que cada empresa desarrolle su propia metodología de gestión de riesgos con base no solo en estas mejores prácticas globales, sino también en la industria y aquellas de la propia organización, con la inclusión de su experiencia en el desarrollo de proyectos. ¿Cómo van a conocer su metodología, ingenieros? Una de dos, o te la pide el cliente que te va a decir, ¿sabes qué? Pues yo quiero AMEF, o la otra es que ustedes lo realicen. ¿Y cómo lo van a realizar? Acuérdense, por equipo multidisciplinario. La mayoría de las veces, y les digo porque obviamente lo sé, trabajé 23 años en la industria automotriz, muchas de las veces hacemos los planes o los de control, los AMEPs y todo lo demás lo hacemos pues una sola persona y lo hacemos en las rodillas. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora sí, ya obligados a esta metodología, es que los tenemos que hacer por medio de equipo multidisciplinario en el piso, o sea, me refiero que en el proceso, y entonces ahora sí inmiscuir a todas las partes interesadas. ¿Para qué? Para que no nos agarren curva y entonces no estemos ahora sí que suponiendo. Acuérdense que no debemos suponer, ingenieros. Tienes que poner lo que es la realidad y afrontarla pues con la misma realidad. Entonces la gestión de riesgo es una cultura, ingenieros. Muchas de las veces, y perdónenme, pero yo me he peleado con gente, incluso me refiero con algunos otros consultores o asesores, porque siempre me dicen, no, Paola, es que los mexicanos no estamos hechos para los riesgos, que los mexicanos somos así de que pues el ahí se va, es que los mexicanos, no, ingenieros, yo siempre he dicho que no es cierto, los mexicanos siempre podemos con eso y más, y podemos realizar un buen cálculo de riesgo. El problema es que necesitamos conocerlos y sobre todo llevarlo a cabo realmente como se debe de ser. Y por eso es que nos dice que es una cultura. Una ocasión, digo, les voy a contar rápido esta anécdota, una ocasión estaba yo ayudando a una empresa española a lo que es una auditoría precisamente en base a IATF. Yo les estaba auditando como si yo fuera una auditora de tercera parte. ¿Para qué? Precisamente para evitar que no los fueran a pasar en la auditoría lo que es la transición de ETS a IATF. Y me dice el director, que era un español, me dice, oye, Paola, pero yo no entiendo, o sea, yo estuve presente en la auditoría de España y lo único que hacía el auditor era, ¿tienes el procedimiento de liberación de la máquina? Sí, y ya, o sea, pero no nos lo pedían, no nos decían, a ver, muéstramelo, enséñamelo. Nada más le preguntaba al chico, ¿cómo lo tienes que hacer? Pues así, de acuerdo a tal punto, de acuerdo, y se acabó. Y aquí en México nos piden, quiero la evidencia, quiero el registro, quiero el formato, quiero la instrucción, quiero la ayuda visual. ¿Por qué nos piden tanto? ¿Por qué aquí en México les piden tanto? Entonces, obviamente, pues, yo me le quedé viendo y le dije, porque desafortunadamente nos tienen que estar arriando. Porque la gente, aunque le expliques y le expliques y le expliques y le enseñes, al final siempre va a terminar haciendo las cosas como él quiere. Y eso estoy hablando a todos los niveles, ingenieros. Entonces me dice, pues sí, es correcto. Porque yo le he dicho a mi gente una y otra vez, incluso hasta para una reunión, les digo, nos vemos al 5 para las 9 y ¿sabes a qué hora van llegando? A las 9:05. Y eso es algo que no se puede, la verdad, no se puede pasar. Entonces, se los dejo de tarea, ingenieros, para que vean que el riesgo lo tenemos latente en todo momento. Entonces, y como dice aquí, la gestión de riesgo es una cultura en sí misma, no solo son herramientas y formatos que tenemos que llenar,
porque incluso hagan la prueba. Yo no les voy a decir nombres, pero hay de empresas con alto renombre, les he demostrado, cuando les audito, les he demostrado que la liberación de la máquina o la famosa puesta a punto la han hecho nada más porque sí, pero realmente cuando yo le pido al operador, oye, aquí dice que tienes que revisar el control del aire en el medidor M5, ¿me puedes decir cuál es el M5? Y ¿saben qué me dicen? Ah, pues creo que está atrás. Le dije, ¿creo o está atrás? No, es que creo. Ah, entonces yo los invito, revisen realmente la pura puesta a punto, ingeniero. Pregúntenle al operador cómo la realiza y que le demuestre dónde están todos los parámetros que menciona ahí y se van a dar cuenta que no lo están haciendo. Lo único que están haciendo es llenar el formato, ponerle sí, 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 pero no les dice cuándo ni cómo. Y pues obviamente esto pues implica enfrentarse a la incertidumbre de forma abierta, ordenada y precisa, y hablar de la vulnerabilidad de un proyecto pues obviamente también es un riesgo. Es hablar en muchos casos de las debilidades de la propia organización, es referirse a aquello que podría salir mal, y esto no se logra en el ambiente común de una reunión de seguimientos de proyectos. ¿Por qué? Porque simplemente en una reunión de proyectos no vamos a ver lo que es la puesta a punto, ¿verdad? Eso ya es otra cuestión. Entonces, ¿qué vamos a hacer, ingenieros, para conocer nuestros riesgos, además de meternos realmente al proceso y al producto, y obviamente conocer a nuestro cliente? Pues bueno, lo que aquí nos dice es que las empresas del sector automotriz ahora tendrán que replantear sus modelos existentes y la forma en que los beneficios se distribuyen en la cadena de valor del automóvil, o sea, lo que son la proveeduría. La industria tendrá que adaptar los modelos de negocio a las nuevas tendencias, encontrar nuevos métodos de cooperar y colaborar con estos nuevos elementos tecnológicos para poder prosperar. ¿Cómo lo vamos a lograr, ingenieros? Hay una parte de IATF, que eso también lo vamos a ver dentro del curso, que se llama conocimiento de la organización. ¿Qué tanto conocemos a nuestra organización? Y no nomás nos dice la norma. No, a mí no me interesa que me digas, pues conozco que tenemos 6 clientes, nuestro producto top 10 es los frenos, yo sé que va, sí, pero ¿sabes en qué plataforma va? ¿Sabes los últimos rechazos que has tenido? ¿Sabes si algún otros áreas o procesos dentro de tu misma organización han tenido problemas tanto internos como externos? Entonces, lo que ahora nos pide la industria es eso, ingenieros, que se tienen que meter realmente a todos los procesos, porque acuérdense que lo que también nos pide la norma es enfoque a procesos. O sea, ¿qué le está haciendo mi otro proceso a el que está atrás de mí o el que está delante de mí, para que yo o pueda avanzar o me vaya a retroceder o retroceda? Entonces, eso es lo que nos está pidiendo hoy en día. Necesitamos replantearnos y conocer realmente qué hacen los demás procesos para poder nosotros tratar de mitigar los posibles riesgos que podamos tener. Y lo que nos dice es la cooperación y colaboración con actores externos a la industria se convertiría en uno de los desafíos para garantizar el éxito en el futuro. Por ejemplo, los fabricantes de equipos originales, las famosas OEMs, potencialmente generarán más ingresos de productos y servicios que soporten el vehículo a lo largo de su ciclo de vida, como los servicios de datos y conectividad. Hoy en día las OEMs se están volviendo, vuelvo a repetir, pues más exigentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy en día ya dicen, yo cómo sé que ahora sí que mis requisitos o mis requerimientos están protegidos, yo cómo sé que realmente mis datos que te estoy proporcionando están bien salvaguardados. Entonces todo eso se lo tenemos que demostrar, porque finalmente es algo que también nos pide la norma, que es la parte de la confidencialidad. Y la confidencialidad va a llegar desde que le entregas el diseño e incluso desde los datos de tu SQA, SQD, SQD. Entonces, todo eso tiene que estar bien salvaguardado. Y lo que nos está pidiendo hoy, conectividad. Simplemente ahorita estamos haciendo un ejercicio de conectividad. En general, no estaríamos logrando
conferencias si no tuviéramos una adecuada conectividad y entonces no podríamos realizarla adecuadamente. ¿Qué otra cosa nos piden, ingenieros? Pues prevenir la incertidumbre. ¿Qué dijimos que era incertidumbre? Pues es, acuérdense, algo que puede llegar a suceder, ya sea positivo o negativo, nos lo dice ISO 31000, y nos dice que los directivos del sector de automoción están acostumbrados a operar en ambientes complejos, pero como la industria está diseñada para un gran cambio de 10 a 15 años, los actores históricos y los nuevos participantes tendrán que evaluar como estos nuevos desafíos que alteran sus perfiles de riesgo. Por ello, sugerimos las siguientes acciones para prepararse para este nuevo modelo de trabajo. Y ahí va la primera, ingenieros. Alinee su gestión de riesgos con la estrategia corporativa y desarrolle la planificación de escenarios para comprender mejor el impacto que tienen los nuevos riesgos en su organización y en los objetivos de su negocio. ¿Qué es una estrategia corporativa, ingenieros? Hay una parte de la norma que también lo vamos a ver dentro del curso que nos dice contexto de la organización. ¿Qué es el contexto de la organización? Pues es dónde estamos ahora sí que en Mertes, en qué empresa pertenecemos, de dónde viene la empresa, dónde estamos parados en cuestión organizacional. Entonces, todo eso lo que nos está pidiendo es, ¿por qué necesito conocer esto, ingenieros? Porque entonces ya entre más conozca mi organización, mucho mejor. Acuérdense que el conocimiento finalmente te abre las puertas a la sabiduría, ingenieros. Esté atento a los nuevos riesgos para identificar las tendencias que requerirán atención específica. Por ejemplo, la forma en que su riesgo de pérdida de beneficios avanza de lo tangible a lo virtual. Entonces, aquí lo que nos dice es, está preparado para identificar todo lo que te pudiera llegar a causar un riesgo. Entonces, vuelvo a repetir, entre más conozcamos la organización, entre más conozcamos al cliente, entre más conozcamos a los proveedores, muchas de las veces, yo les comento a las empresas, oye, ¿y si sabes si tu proveedor que viene a realizarte los estudios de iluminación, si es adecuado? ¿Ha sido, si tan siquiera ha sido a su oficina a conocerlo? Pues no, porque pues a mí me dijo que estaba bien, me mandó los documentos, sí, yo lo sé, pero ha sido, por lo menos te has dado una vuelta para conocerlo. No, pues no. Entonces, ahí estamos, no estamos, digo, es un ejemplo, ingenieros, ¿eh? No es de que vayan. Entonces, ahí estamos dando, yo les estoy dando pauta de que realmente no conocemos a nuestros proveedores. Por eso hoy en día la norma te pide auditoría, proveedores de todos los que ahora sé que estén dentro de tu producto o proceso. ¿Para qué? Pues para evitar un paro. Construir una percepción de su cobertura de seguro para confirmar que no haya brechas a medida que convergen la indemnización profesional, la cibernética y los riesgos de retirada de productos. Ustedes saben, ingenieros, que si no estamos asegurados o no tenemos un seguro llamado money, en pocas palabras, dinero, entonces, perdón, pero no vas a poder entrar en la industria automotriz. Lo primero que realizan cuando ustedes están en una licitación de un proyecto con una OEM, lo primero que te piden es sí, ¿y tienes para pagar? En caso de un paro de línea, en caso de un recall, en caso de que me pares, en caso de cambiar algunas refacciones. Entonces, no es nada más lo bueno que seas, también tienes los recursos necesarios y ese viene en un apartado, ingeniero, en el punto 7 de IATF, que también lo veríamos en el curso, donde habla sobre los recursos. Tienes que contar con los recursos necesarios para poder afrontar los riesgos que puedan venirse en caso de algún incumplimiento. Es necesario comprender la ciberseguridad, incluidas las consecuencias de la recopilación, intercambio y el almacenamiento de datos, en particular cuando se forman nuevas asociaciones y empresas en conjunto. Esto tenemos que tener mucho cuidado, ingenieros, porque muchas de las veces tenemos el famoso intranet, tenemos sistemas como el SAP, tenemos sistemas de ERP, etcétera, que lo manejamos incluso en hasta la misma, si yo pertenezco a una organización española, lo puedo manejar también en España y puedo entrar, pero volvemos a lo mismo, tú que
ahora sí que tan seguro estás de que no se vayan a extraer tus datos o los datos de la organización o peor, ingenieros, los datos del cliente. Entonces necesitamos conocer que realmente tengamos esta seguridad tanto con sistemas de aquí de México como sistemas de tu empresa corporativa para evitar alguna cuestión de, ahora sí que de realización de algún fraude. El siguiente punto, ingenieros, desarrollar una estrategia activa de gestión de riesgos de múltiples proveedores a medida que se forman nuevas alianzas con proveedores no tradicionales, particularmente en el espacio tecnológico. Aquí necesitamos conocer también todos los tipos de proveedores que conocemos, ingenieros, porque volvemos a lo mismo. Si tú no conoces a tus proveedores, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, y tienes que tener o sea, tienes que tener tu proveedor A, B y C. En caso de que el A no te compra, pues entonces corres con el B, el B no te compra, pues entonces con el C. E incluso hay organizaciones que empiezan a ir desarrollando otros para evitar que si no puede el A o el B o el C, pues ya tengo un D. Entonces, todo esto lo tenemos, por eso dice desarrollar una estrategia activa. ¿Para qué? Para evitar algún paro, algún retraso, alguna mala entrega, etcétera. E implementar una cultura que sea ágil al riesgo y asegurarse de que los empleados están preparados con las capacidades necesarias para asegurar que los esfuerzos de cumplimiento se mantengan al mismo ritmo que la innovación y el crecimiento. En pocas palabras, ingenieros, que todos conozcamos que es un riesgo y que la gente, incluso me estoy refiriendo desde el que te recibe en vigilancia, ingeniero. A mí me ha pasado muchas de las veces que llego y le pregunto, oye, vengo a ver al ingeniero fulano de tal. Ah, sí, es que ahorita está en junta porque le habló el director y es que tuvimos y ya me está contando todo lo que pasó en la organización y yo nunca pregunté qué es lo que estaba pasando. Yo dije, vengo a ver al ingeniero porque tengo una cita y ya no se está. Entonces, imagínense el riesgo que todos corremos porque pues el señor se entera de todo o la chica se entera y ya nos está diciendo ahí todo. Entonces, por eso es que necesitamos capacitar muy bien el personal e incluso la IATF también se los dice, les dice que todas las partes interesadas, internas y externas, tienen que estar capacitadas con el conocimiento y de la organización. Entonces, no podemos eximir a los proveedores, en este caso, si los vigilantes no son de nosotros, pues tenemos que capacitar. A ver, cuando venga alguien, nada más a lo que te pregunte y se acabó y no tienes por qué hacerle conversaciones, ni decirle, ni nada. Y eso es para todos, vuelvo a repetir, o sea, no es nada más para ellos, es para todos, porque igual me ha tocado ir a auditar y de repente ya el chico ya me está diciendo, no, pues yo le dije al ingeniero que ya no servía bien la máquina, pero pues no me hizo caso, y ya me está echando ahí, y yo nomás veo las caras de los ingenieros cuando se le están viendo al pobre chico, pero pues una está nervioso y la otra pues obviamente pues es la verdad, entonces pues una de dos, entonces o prepararlo muy bien para las auditorías o dos, prepararlos para que mientan muy bien. Entonces, ahora sí que igual, ingeniero, se los dejo también a su criterio. ¿Y cuáles son los factores que pueden detener la cadena de suministro, ingeniero? Pues bueno, los siguientes factores, pues ahora sí que mencionan a los riesgos a considerar, pues obviamente es el ausentismo, los ciberataques, la falta de capacitación, que es lo que estábamos hablando, la rotación de personal, las alteraciones en las vías de comunicación, entre muchos otros riesgos que conllevan a la interrupción de la operación. ¿Por qué, ingenieros? Porque muchas de las veces que nos... Y digo, y perdone, pero de repente me llegan 8D donde me dicen falta de operador. ¿Es en serio? ¿Falta de operador? ¿Y por eso no me entregaste a tiempo? No, no puede ser, ingenieros. Eso es inaudito e inaudible. No me pueden poner falta de operador. ¿Por qué? Porque no puede ser. Y una vez me dijeron, oye, pero pero es que sí es verdad, si el operador lo hizo a propósito, Inge, por eso tienes que capacitar a tu personal. Y aquí lo dice, falta de capacitación. Si nosotros no capacitamos o no le estamos enseñando bien a la gente,
No es culpa de la gente, aunque me digan, es que yo vi que el chavo lo aventó a propósito, sí, pero entonces no los volvemos a la otra parte, ingenieros. No lo estás haciendo partícipe de la organización, no lo estás haciendo sentir parte. Ahora sí que no le estás enseñando el riesgo precisamente de que si manda una pieza de las de prueba y puede llegar a causar algo muy fuerte. Entonces no le estás precisamente enseñando ese riesgo. Entonces, eso es lo que nos está pidiendo la norma. Enséñale todos los riesgos, explícale para que precisamente se evite todo eso. Entonces, si bien las empresas no pueden eliminar los riesgos en su totalidad, que nunca lo van a hacer ingenieros, jamás, sí puedes tener planes de contingencia y estar preparados para reaccionar de la mejor forma y con las menores pérdidas posibles. Y un riesgo, o sea, un riesgo siempre va a estar latente, siempre. Pero ¿qué es lo que te pide la norma? Por lo menos conócelos para que los puedas controlar. Conócelos. ¿Por qué? Porque nunca los vas no los vas a quitar, ingeniero. Conozco industrias que están demasiado automatizadas y ellos mismos me dicen que tienen riesgos. ¿Por qué? Precisamente por la automatización. Que ya hay un momento en que está tan rápido corriendo la línea que de repente si se echa a perder algo ya se atoró y ya se atoró y se atoró. Y entonces ya echó a perder no una lata, sino 10. Y hasta que la puedan parar. ¿Por qué? Porque pues ya no hay ahí humanos que la puedan detener. La tienen que parar con algún botón de paro emergente y pues obviamente ya se llevó mientras 10, 20 latas. Entonces, pues finalmente es un riesgo. Y en cuestión de desastres naturales ocasionados por el cambio climático, como los que todos hemos estado atestiguando a últimas fechas, factores geopolíticos como la revisión de los tratados comercios, que sin duda afecta también fuertemente a la industria automotriz en Latinoamérica, y ciberataques como lo que fue el ransomware, que literalmente secuestran a las empresas, son tan solo algunos de los muchos riesgos que llevan en la industria automotriz y a muchas otras a tomar medidas para conservar su eficiencia y competitividad de los mercados. Y ahorita pues una de las que hablamos, ingenieros, fue pues el famoso COVID, que pues nos atacó literal a todos. A lo mejor no me refiero físicamente, pero sí pues en cuestión de nuestros labores. ¿Por qué? Porque pues obviamente pues se paró, o sea, tal cual. Entonces también ahí me van a decir, a lo mejor me van a decir, oye, pero ahí cómo lo podíamos controlar, ¿no? Por eso les decía yo en un principio, hay causas comunes y causas especiales. Yo creo que lo que es el COVID fue una causa especial. Adicionalmente, las cadenas de suministro en la industria automotriz, cada vez más largas y complejas, requieren de una mayor gestión a cada paso de los procesos y las empresas deben, sin duda, tener planes de contingencia actualizados con una directriz clara entre las plantas y los corporativos que deje bien clara la situación y rol de cada uno de ellos durante una emergencia, ya sea de tipo ambiental, política, socioeconómica o por falla de alguno de los muchos procesos de la misma cadena de suministro. Entonces, hoy en día, ingenieros, y también eso viene dentro de la norma IATF, te piden los planes de contingencia, que es en el punto 6 de la norma, te dice que sean aprobados y probados, ingenieros. ¿A qué se refiere? Pues sí, ya que te lo prueben, apruebe a lo mejor la alta dirección, pero además que lo pruebe si realmente es eficaz y eficiente. Y te dice que ¿a qué se refiere esto, ingeniero? Pues que a lo mejor tengas que hacer un paro de línea planeado para ver qué pasa en caso de que te llegara a fallar una máquina. ¿Qué pasaría si se te va la luz? ¿Qué pasaría si tienes un ciberataque? Eso es lo que te pide la norma y lo peor es que te pide evidencia, ingenieros. O sea, te dice, realiza tu plan de contingencia, llévalo a cabo y pon evidencia contundente y además la mejora. ¿A qué se refiere con la mejora? A que si tú en ese momento no supiste qué hacer, pues entonces te juntes con el equipo multidisciplinario y busquen una solución para que para la otra sepas qué vas a hacer o qué van a hacer en este caso. Y obviamente la que viene, ingenieros, cumplimiento de estándares, uno de los pasos fundamentales que las empresas automotrices siguen y que incluyen planes de
contingencia es el cumplimiento de estándares y regularizaciones como son el ISO 9001, Estándar Internacional para la Calidad de Administración de los Sistemas, el IATF 16949, que es la especificación para la gestión de los sistemas de calidad de la industria automotriz, y finalmente la MMOG o LE para el desarrollo de un sistema de gestión de la cadena de suministro que contenga mejoras continuas. Entonces estas tres se unieron, ingenieros, que son estándares. Acuérdense que es un estándar, es hablar el mismo idioma, es tener los mismos procesos, es tener los mismos controles de cierta forma. Se unieron los tres, ¿para qué? Pues para precisamente establecer cómo se van a medir los riesgos. ¿Por qué? Porque ya se vieron que una pequeña cosa puede causar un gran problema. Acuérdense que toda acción tiene una reacción, ingenieros, y eso nos lo enseñaron desde que estábamos en primaria. Soluciones. Una de las preguntas más frecuentes es ¿cómo lograr una mentalidad de prevención de riesgos? La respuesta es relativamente simple y no difiere mucho de empresa a empresa. Adoptar una mentalidad de prevención de acuerdo a los lineamientos de ISO 9001-2015 requiere de comunicación, trabajo en equipo y disciplina entre las áreas de la organización. Como yo se los mencionaba, ingenieros, no se trata, y yo siempre lo digo cuando audito, no se trata de que me digan, pues es que fue mi compañero Juanito del área de procesos que no me dijo, no. O sea, aquí no es Juanito, aquí no es Pedro, aquí no es Lupita, aquí no es Isabel, aquí es la organización. Aquí eso significa que no trabajaron en equipo, que no tienen disciplina y mucho menos no tienen prevención. ¿Por qué? Porque entonces eso lo hubieran detectado ustedes, no lo hubieran detectado un auditor externo, ni mucho menos una persona que no conoce la organización. Y entonces aquí ponemos una serie de soluciones. Más que soluciones, ingenieros, son algunas recomendaciones que les hacemos llegar para que ustedes lo puedan llevar a cabo. Y la primera sería determinar los factores que pudieran alejar los procesos y el sistema de gestión de calidad de los resultados esperados. O sea, ¿a qué se refiere esto, ingeniero? Análisis. Acuérdense que yo para poder llegar o medir tengo que analizar. Entonces, lo primero que es analizo todos los factores. Pues, ¿cuáles son los factores, ingenieros? Acuérdense, váyanse por las M's, las famosas M's: mano de obra, maquinaria, medio ambiente, lo que es método, medición. Entonces, todo eso lo voy a meter y entonces me voy a hacer una lluvia de ideas con mis compañeros y le voy a decir, a ver, aquí, ¿qué es lo que puede llegar a fallar? Ah, pues la medición. Ah, no, pues la máquina. Ah, no, pues la mano de obra. Ah, no. Entonces, así, ingenieros, así, una por una, y con eso van a determinar qué factores pudieran afectar dentro de su proceso. Ponga en marcha controles preventivos para minimizar los efectos. Volvemos al mismo, a lo mejor pongan pequeñas ideas, ingenieros, empiecen con lo pequeñito. Yo siempre he dicho, si tú quieres ponerme un focayoke o un paro de línea automatizado, obviamente te va a decir el director, estás pero sí muy mal porque no tenemos dinero para eso. Pero empiecen a lo mejor, ¿sabes qué? Te voy a traer un plug gauge, te voy a traer un O-ring, te voy a traer pues hasta un checklist, ingeniero, pero vuelvo a repetir, pero que el checklist esté bien realizado, porque si nada más le va a poner palomita por poner, la verdad es que no te va a funcionar. Esa es la verdad. Pero si ustedes creen que el hecho de que yo ponga un checklist y ya nada más el chico me lo llene o la chica me lo llene, pues ya con eso ya cumplí. No, por eso yo les decía, ¿quién de ustedes se ha parado y preguntado, oye, ¿cómo hacer la puesta a punto? ¿La podemos hacer juntos? Y entonces, que realmente vean que la está haciendo, pues, ahora sí que en la verdad y en la realidad, y entonces así es como se aseguran que la gente lo está haciendo. Y ahí empiezas con la cultura que estábamos hablando hace un rato. Empiezas a generar cultura de mentalidad de riesgo. Y obviamente aprovechar al máximo las oportunidades de mejora. Ingenieros, una vez que ustedes ya detectaron alguna oportunidad de mejora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues eso, implementar controles, aprovechar al máximo lo que nos está ahora sí ocurriendo, no lo veamos como algo malo, sino más bien como una oportunidad.
y llevémoslo a cabo, pero real. ¿Para qué? Pues para que esto pueda ir marchando y pueda ir minimizando. Y bueno, para llegar a este estado de conciencia es fundamental que las organizaciones sigan los siguientes pasos. Uno, definir los riesgos, que ya les di una metodología, ingenieros, que puede ser las famosas M. Priorizar, si ustedes se dan cuenta que dentro de sus M's la que más resalta a lo mejor es la del método, pues entonces váyanse contra los métodos. A lo mejor los chavos no le entienden a sus instrucciones de trabajo, a sus ayudas visuales, a sus instrucciones. Entonces, eso es parte de los métodos, ingenieros. Entonces, léanlo, revísenlo, chequenlo. ¿Para qué? Pues para que pues realmente esté funcionando. Tener planes de acción actualizados y disponibles, hacer entrenamientos, pruebas y sesiones de validación de las soluciones y forma de prevenir en un defecto, o en su defecto, perdón, entregar los riesgos, tener monitores continuos y enfoque en la prevención. ¿A qué me refiero todo esto? Ya lo dijimos, definir los riesgos, priorizo, es que en pocas palabras hago un PDCA de todo esto, ingenieros. Hago un plan de acción, me voy y pregunto a la gente, oye, ¿sí le estamos entendiendo? Sí lo estamos haciendo, pero me aseguro, ingeniero, no es nada más de, vuelvo a repetir, no es nada más poner ahí la alerta y yo no sé si le está entendiendo el chico o no. Y obviamente monitorar para poder yo mejorar. Y sabemos que es imposible estar totalmente blindados ante la multitud de riesgos que pudiera afectar a nuestras empresas, pero sin embargo las organizaciones ciertamente pueden tener monitores y controles preventivos que minimicen algunos de los riesgos que se pudieran presentar. El compromiso debe existir en todas las áreas de la empresa, desde la dirección hasta los operadores de las plantas, y debe tener acceso a los planes de contingencia y deben cubrirse todos los posibles requerimientos incluidos en los pasos para mitigar los efectos de los riesgos. Porque muchas de las veces, ingeniero, yo le he llegado a preguntar al operador, oye, ¿conoces el plan de contingencia? Pues, o sabes, ¿conoces el plan de control? Ahí dice el plan de acción que tienes que hacer en caso de que no llegue a salir bien. Y nada más se me queda viendo y dice, pues es que yo le aviso al supervisor, le dije, pero ¿qué dice tu plan de control? ¿O qué dice tu plan de acción? No, pues es que no sé. Y pues volvemos a lo mismo, ingenieros, capacitación, entrenamiento, conocimiento. Y pues bueno, finalmente lo que mantiene a las compañías fuertes en su posición entre sus clientes y proveedores es la calidad de sus productos y sus procesos. Y obviamente esto nos lleva a la satisfacción de clientes, que es el resultado de la totalidad de los procesos ejecutados adecuadamente y que hace a las empresas eficientes. Y pues bueno, ya como resumen, ingeniero, les dejé este cuadro, que lo que nos pide, ya lo habíamos visto, es clasificar, que es comenzar a clasificar los riesgos tanto internos como externos, obviamente identificar los riesgos, como aquí yo les puse como lo que yo creo o lo que me ha parecido o lo que yo sé, pero obviamente acuérdense, tenemos que preguntar porque eso es lo que yo pienso, pero realmente necesitamos conocer la realidad. Determinar los niveles internos de comunicación, incluyendo el nivel C. En caso sea necesario, tenganla presente a los integrantes del comité de riesgos de su empresa. ¿Y qué significa el nivel C? Pues ahora sí que los de hasta abajo, hasta los de la cocina tienen que conocerlo. Es un riesgo real y latente, o sea, el riesgo que estamos viviendo es real, es verdadero, nos puede impactar, nos puede pegar, eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Sobre qué componentes de riesgos puede influir mi organización? Por ejemplo, temas administrativos con proveedores. ¿Sobre qué componentes no es posible influir significativamente, como son riesgos políticos, económicos? Porque pues ahí no podemos meter mano, ingenieros. Entonces, pues ahora sí que ahí tenemos que estar a lo que venga, ¿no? Realice su matriz de probabilidad de riesgos contra el impacto en el negocio por cuadrante, ya sea alto, 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 bajo, bajo, alto o alto. Eso también nos puede ayudar muy bien, ingenieros, para que ustedes sepan pues qué tanto les puede llegar a impactar. Y sea transparente y monitoree la evolución del riesgo real o probable a estos niveles, indicando las fuentes de la información y dirigiéndose el reporte a un comité de riesgos, como lo puede ser socios dentro de la cadena de suministros, a toda la proveeduría,
jugadores dentro de la misma industria o sector, o sea, dentro de nuestra misma competencia y obviamente los riesgos del negocio natural. Entonces, estos consejos se los doy, ingenieros, para que ustedes lo puedan ir revisando, ahora sí que lo investiguen, lo chequen y pues ahora sí que lo lleven a cabo, que eso es lo más importante, ingenieros. Y pues bueno, abro micrófonos para los que tengan alguna pregunta, duda, comentario, ingenieros. Aquí César ya nos hizo llegar una pregunta. Me dice César que en qué parte de la norma nos dice dónde se debe de hacer un mantenimiento predictivo. Claro que sí, César. Mira, es en el punto, en el 8515 de la norma IATF, nos pide realizar lo que son mantenimientos. Entonces, digo, no me voy a poner a leer ahorita el punto porque sí es un punto, es un poco largo, pero ahí viene, en el 8515. De hecho, tengo la norma en mano, César? Gracias. Aprovechando, César, también, no sé si me escuchen. Sí. Ok. Sí, te escuchamos. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre el mantenimiento predictivo y el mantenimiento preventivo? Porque lo interpreto de una forma muy similar. Quizá yo tenga un error. Ok, sí, no, sí, César, claro que sí. Mira, el mantenimiento predictivo es el mantenimiento que se le realiza al equipo por medio ya de un equipo más sofisticado. ¿A qué me refiero? Mira, cuando nosotros tenemos una máquina, por ejemplo, mi experiencia más es en cuestión de troqueles, lo que nosotros tenemos que ver es, por ejemplo, lo que es el aceite. Entonces, ¿qué es lo que haces ahí? Pues a lo mejor no es nada más el lubricar las bancadas o lubricar lo que son las herramientales, sino también lo que tenemos es meternos. Entonces, como yo no voy a tener ese estudio, César, entonces lo que hago es que yo contrato a un externo que es el experto, y entonces ellos hacen un estudio ahora sí que extraen aceite, hacen un estudio y con ese estudio te entregan los resultados de que a lo mejor el aceite que ya viene internamente en la máquina, ya sea los engranes o los servomotores o todo, ya a lo mejor ya puede tener una consistencia mucho menor que pues a lo mejor de cuando inició. Entonces lo que te da ese mantenimiento predictivo es de que tengas que tener cuidado porque a lo mejor tarde o temprano el aceite ya no va a funcionar, ya no va a tener la misma viscosidad con la que puedas trabajar. Entonces, por eso muchas de las organizaciones no lo hacen, César, porque es costoso. O sea, tienes que llamar a fuerzas o en este caso al fabricante o algún especialista que te lo realice, porque realmente pues tú no vas a tener ese equipo. Entonces, el preventivo pues es el que le realizas de acuerdo a las recomendaciones de tu proveedor. Entonces, lo único que te dice la norma aquí es que el predictivo es como periódicamente, pero es mayor, y el preventivo, pues es de acuerdo a como tú lo consideres o de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Esa es como la pequeña gran diferencia, César. Okay. No sé si me expliqué. Sí, ya quedó un poquito más claro. Gracias. No, ¿de qué, César? ¿Alguien más, ingenieros? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Job Bocanegra. Una pregunta en relación, evaluando, siempre habrá evaluaciones que no se alcancen a cubrir. Vamos a poner el ejemplo cuando tenemos proveedores, yo siendo proveedor Tier 1, y obviamente pues tenemos proveedores que se transforman en Tier 2. Ahora, respecto a nuestros clientes, ¿qué sería satisfactorio en nivel de cumplimiento de evaluación en proveedores que de alguna manera a veces encontrar el proveedor ideal? Vamos a pensarlo algún plástico, pero son componentes pequeños, por lo cual la infraestructura del proveedor es muy, muy elemental. Y digamos, cuando hay evaluaciones como, por ejemplo, cuentan con una fuente de energía alterna en el caso que se les vaya, normalmente a veces la inversión pues es elevada, ¿no? Claro. Y tal vez la quieren.
Sin embargo, pues, y ya teniendo el antecedente que tal vez en algún momento el proveedor se le cayó su energía y tuvo un paro y eso afectó a mí y eso afecta a mi cliente, ¿qué se puede hacer de una manera? Digo, siempre antepongo que todos los elementos previos, ¿no? Que esto va al mantenimiento de sus equipos para evitar que fallen. Pero ¿cuál sería como el ideal para justificar ante mi cliente o ante la IATF que estamos haciendo el assessment propio para este tipo de contingencias? Cuando ya sabemos que la inversión no será opción debido al costo elevado. Gracias. Okay. Pues mira, lo que te pide IATF, Inge, y eso es algo pues que también ya me habían preguntado, es ¿qué hago si no tengo el dinero ahorita? Pues podemos tener un plan a largo plazo, Inge, donde tú me estés mencionando que sí lo vas a hacer, a lo mejor no ahorita, pero ya lo estás previniendo. O sea, vuelvo a repetirte, lo que te pide IATF es ten conocimiento de los posibles riesgos que tú puedas conllevar. Una vez que ya los tengas, entonces ten un plan de acción. El plan de acción no es necesariamente debe ser inmediato, Inge. Lo puedes hacer a largo plazo, pero siempre y cuando ya lo tengas pues pegado por lo menos en el refri de la cocina, ¿sí me explico? Porque si el problema es de que si yo llego y te digo, oye, ya me di cuenta que tu fuente de energía es muy poquita, o sea, puedes llevar un línea y eso me va a conllevar que tengamos un riesgo de paro. Entonces, si yo te lo digo, pero tú nunca lo determinaste, ese es el pecado, en realidad, ingenieros. Ese es el pecado, que tú no los conozcas. Aquí lo que te está pidiendo la nueva modalidad de pensamiento basado en eso es eso, que conozcas por lo menos los riesgos que puedes tener y que los puedas llegar a manifestar y que le digas, sí, lo conozco y mira, voy a hacer esto, no tengo ahorita la inversión necesaria, pero incluso ya los dueños lo saben, o los corporativos, o los accionistas, y ya me dijeron, o me están dando luz verde para el 2022. Pero tú no te preocupes, tengo un alterno, o que tengo un motorcito acá que me está generando, pero por lo menos le estás dando a tu cliente, le estás dando alternativas. ¿Sí me explico? Sí, vamos, es mitigar el riesgo a donde tope, ¿no? Que los planes de acción están, alternativas, planes A, B, C, D, E, porque tal vez el meta va a ser una inversión que tal vez nunca va a ocurrir, porque ya será el caso, no se llega, pero sin embargo, todas esas opciones no están analizadas. Exactamente, es correcto. O sea, mientras tengas analizadas y le presentes a tu cliente unas alternativas, ya estás del otro lado. El problema es cuando no las tienes. Ese es el problema, pues mucho menos si no las conoces. Perfecto, muchas gracias. No a ti. ¿Alguien más, ingenieros? No, pues nada más, chicos, pues ahora sí que ingenieros, ustedes son los ingenieros del futuro, entonces nada más realmente lleven a cabo los consejos que les estamos proporcionando. Y esto pues llévenlo a cabo incluso en su vida del día a día, que les va a ayudar muchísimo. Entonces, pues bueno, espero que les haya gustado. Estamos a sus órdenes. Cualquier duda, comentario, pues lo pueden hacer a través de Diego. Muchas gracias, ingenieros.